¿Qué tal? Una de las cosas que muchas veces nos impide que Dios actúe en nuestra vida no es necesariamente, como algunas personas a veces quieren decir, que es que Dios no nos oye, sino somos nosotros queriendo que Dios haga las cosas como nosotros creemos que Él las tiene que hacer. Voy a orar y vamos a estar estudiando un poquito un caso muy parecido, donde Dios trata con el orgullo de una persona para mostrarle que Dios puede actuar soberanamente como Él quiere. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo en que podemos reunirnos a través de este medio. Te pedimos que estés bendiciendo a cada persona que está oyendo y viendo, Señor, este estudio, Señor, que vamos a compartir. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre y nos enseñe los ajustes necesarios para hacer tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, el autor nos va a relatar una historia sobre un general llamado Naamán. Voy a leer una porción en el versículo 9 a el versículo 14 y luego vamos a ver algunos detalles que nos enseña este pasaje. Dice así, capítulo 5, segundo libro de Reyes, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue muy enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió la carne de un niño y quedó limpio. El Señor añada bendición a su palabra. Qué interesante cuando uno lee toda esta historia, y yo los invito a que tengan un tiempo para leerla, reflexionando, porque en primer lugar vemos que había una situación entre Israel y Siria. Prácticamente Israel era súbdito en ese momento, el reino de Israel, súbdito de Siria. Entonces el rey de Siria, que era muy amigo de Naamán, que era un general que le había ayudado mucho en las batallas y había logrado muchas victorias para su reino, al verlo y saber que él estaba leproso y sufría por esa lepra, una esclava que habían llevado de Israel a Siria y servía en la casa de Naamán, le comenta que en Israel, si hay un profeta y que si él lo visitara, probablemente podría ser sano de la lepra, dando testimonio así de la grandeza del Dios de Israel. Entonces el rey, al escuchar esto y a solicitud de Naamán, le da unas cartas para el rey de Israel, donde básicamente y prácticamente le ordena al rey de Israel que le diga al profeta de Dios que sane a Naamán de su lepra. Cuando Naamán llega
ante el rey de Israel y presenta todas sus cartas y todo, más bien el rey de Israel se escandaliza de ver la petición que le está diciendo, porque como cualquiera podría decir, yo no soy Dios para tomar esas decisiones, o no soy Dios para hacer esos milagros, y ¿quién soy yo para ordenarle a Dios que haga las cosas? Vea qué importante que estamos viendo aquí una situación en que se escapa de las manos del rey. Entonces el rey rasga sus vestiduras, que es una señal de ofensa, una señal de humillación. Y cuando el profeta escucha, Eliseo, cuando escucha que el rey había rasgado sus vestiduras por esta situación, entonces le manda a decir al rey, mándeme a Naamán para que hable conmigo y que sepa que en la tierra de Israel hay un profeta de Dios. Entonces, es cuando se da la situación que vemos en el versículo 9. Naamán decide ir a la casa de Eliseo y por supuesto va con toda su caravana y con su carro y se para a las puertas de Eliseo esperando que el profeta lo reciba con los brazos abiertos y que lo reciba como el personaje tan grande que era este hombre en su pueblo en Siria. Sin embargo, tenemos que saber que algo muy importante, Siria e Israel enemigos. Entonces, Eliseo ni siquiera se digna a salir a saludar a Naamán, sino que manda un mensajero a la puerta y le dice, haga esto y Dios lo va a sanar. Entonces, eso choca con la soberbia, con el orgullo del mismo Naamán. Y entonces él se enoja y se fue de la casa del profeta enojado, como decimos nosotros, refunfuñando, ¿verdad? En cierto sentido, y diciendo, yo esperaba que él saliera y que saliera rendiéndole seguro homenaje a él y diciéndole, te vamos a sanar de esta manera. Él tenía una expectativa que Dios cambia, porque Dios resiste a los soberbios, dice la palabra. Y este hombre tenía primero que ser tratado en su actitud con respecto a Dios. Y él tenía una idea de cómo Dios lo iba a sanar, pero Dios tiene planes perfectos para nosotros. Ahora él no entiende y no comprende cuando el profeta le indica que vaya al río Jordán a lavarse, que se sumerja 7 veces y que su piel va a ser sanada de la lepra. Porque él piensa que estaba hablando de estar limpio en el sentido tal vez de haberse quitado el sudor y no oler, pero no entiende que lo que el profeta le decía era que Dios le iba a limpiar su enfermedad. Por eso en el versículo 12 él comenta y habla de 2 ríos en Damasco. Y es que, hermanos, está claramente sabido que el Jordán no es precisamente una belleza de río, de aguas cristalinas, sino que es un río bastante sucio. Inclusive hoy en día, mucha gente sabe que el Jordán es prácticamente un caño de la zona. Entonces es un río bastante sucio. De ahí que Naamán, dentro de su reclamo y su refunfuñeo, dice que se enoja por esta situación de mandarlo a bañarse en el río Jordán, un río que para su concepto era bastante sucio comparado con los ríos de Damasco. Entonces, vea que prácticamente el ruego y la lógica sale de las personas más humildes que rodean a Naamán. Claro que ellos tenían que estar también afligidos por el sufrimiento que sufría este señor, su amo. Y entonces se le acercan y le hablan diciendo, bueno, dígame una cosa, si usted está enfermo o tiene una situación difícil
y Dios le manda a hacer algo sencillo, como le estaba mandando a hacer a Naamán, sumergirse 7 veces en el río Jordán, no lo haría. O si Dios le mandara a hacer algo más difícil, no lo haría, con tal de ser sano. Esa es la pregunta que le hacen. Y entonces le dicen, como diría alguien, nada se pierde con probar. Escuche lo que Dios dice. Escuche lo que Dios dice. A veces la forma en que Dios actúa para nosotros no tiene ninguna lógica, pero para Dios tiene propósitos y tiene un propósito más grande de que nosotros podemos pensar. Es interesante ver que a pesar de todo lo que él había hablado y se refunfuñó y que ya iba de vuelta para su casa, estando igualmente leproso, por la intercesión de los criados, de las personas más humildes que tenía él a su alrededor, decide obedecer a Dios. Y entonces dice el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y conforme a la palabra del varón de Dios, lo que el profeta le había dicho, su carne fue limpia y se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vea qué importante. ¿Quién salió ganando aquí? Por algo tan sencillo, un acto de obediencia. Y a raíz de esto, este varón Naamán nuevamente habla con el profeta y le indica que él está tan agradecido y reconociendo que Dios es Dios y que Él es soberano y es el único que puede hacer estas cosas y estos milagros, que dice que ya Él no va a volver a adorar otros dioses, sino que sus sacrificios van a ser única y exclusivamente para Dios, reconociendo así que Dios es el único Dios verdadero. Esto es lo que nosotros podemos llamar una conversión de una persona que tenía diferentes dioses. Él pide una excepción, por supuesto, porque él en su rango tenía que acompañar de vez en cuando a su rey, cuando su rey iba a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Entonces él pide una excepción y dice, perdóneme si yo tengo que hacer esto. No se me tome en cuenta, porque a pesar de que yo voy a acompañar a mi rey a ir a este lugar de un dios pagano, dice, mi corazón, yo seguiré adorando a Dios. Esta es una tarea que yo tengo que cumplir, pero seguiré adorando a Dios. En el templo de Rimón, dice. Entonces, se le dice, vaya en paz. Y él volvió a su camino a la tierra donde él vivía. Cómo Dios usa las circunstancias y cómo Dios maneja las cosas de una manera diferente. Como puede ser que Dios maneje circunstancias y situaciones diferentes para hacernos encaminarnos nuevamente a seguir su voluntad. Dios muchas veces tiene que tratar con nuestro prejuicio, con nuestra idea de cómo Él tiene que hacer las cosas y mostrarnos que Él sigue siendo soberano y Él decide cómo hace las cosas y cómo te va a bendecir. De tal manera que Dios sigue siendo el Todopoderoso y Él es el que decide la forma en que te va a bendecir. Por eso tenemos que tener un corazón humilde y decirle al Señor, como el mismo Señor Jesucristo, cuando ora y le dice a Dios,
hágase tu voluntad y no la mía. ¿Es tu oración de esta forma? Muestra al Señor que tú le reconoces como soberano y que tú te humillas delante de Él. Aparta tu orgullo, aparta tu ego y sea obediente, que es más lo que se gana que lo que se pueda perder. Dios te esté bendiciendo. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestra vida, que nos permita, Señor, ser obedientes a tu palabra y que podamos cada día hacer más tu voluntad. Obedecer, Señor, conforme a lo que tú demandas de nosotros. Ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.